Con 14 estamos aquí en el estudio con Lorena Pizarro, presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Lorena, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. El Tribunal Constitucional validó las libertades condicionales, pero declaró inconstitucional el arrepentimiento por condenados de derechos humanos, parte de este fallo que se esperaba hace varios días, pero finalmente ayer lo conocimos. ¿Cómo lo toman las agrupaciones de derechos humanos? Mira, yo creo que ayer, sin haberlo esperado, la verdad, había muy poca confianza en ¿Por qué? la resolución del Tribunal Constitucional, porque es una instancia que se crea además como uno de los enclaves que deja la dictadura para evitar el avance democrático del país en todos los ámbitos. Su composición, sus integrantes no son muy abiertos al avance democrático del país. Y lo dije yo y lo señalamos cuando fuimos al Tribunal Constitucional. Pero yo creo que la contundencia de los argumentos en ese Tribunal Constitucional permitió. Yo no hablaría, yo ayer escuchaba a algunos representantes de Chile, vamos a calificarlo esto de un éxito para ellos. Aquí no se trata de éxitos o no. Aquí de lo que se trata es que ayer lo que se resolvió fue finalmente que en Chile, para hablar de libertades a genocidas, se tiene que tener un análisis y una visión distinta a delitos comunes. Y eso es algo que desde hace muchos años, cuando se empezó a instalar la lógica de victimización de los genocidas que están en Punta Peuco y hoy día en Colina, se instaló esta lógica de que daba lo mismo de qué delito hablábamos, que daba lo mismo quiénes eran, y ayer se estableció que eso no es así. Ahora, para clarificar un poco, lo que determina este fallo del Tribunal Constitucional, en definitiva, siguen exigiendo un tercio, al menos un tercio de la condena total de un condenado, por una parte. Y lo otro es que hayan colaborado con la justicia. Eso ha pasado, por lo menos en estos años en que ustedes han visto en una colaboración a la justicia. Mira, Fresia, aquí lo que se desnuda es el llamado pacto de silencio. Lo que se desnuda con este artículo es que todos los genocidas que hoy día cumplen condena, ninguno de ellos ha colaborado con la justicia, ninguno ha reconocido el crimen, no solo no colaborar, todos son inocentes, todos cumplieron labores administrativas, pertenecieron por años a aparatos estatales, asociaciones ilícitas de exterminio, y ninguno de ellos ha colaborado con otras causas de derechos humanos. Aquí lo importante es que lo que se dice, por eso el tema del arrepentimiento, yo entiendo que lo pusieron el Parlamento como uno de los requisitos. Eso se consideró inconstitucional. ¿Pero qué significa para nosotros Antes eso? de preguntarle eso, quiero que escuche al ministro de Justicia, Hernán Larraín, que habló con nosotros más temprano, y le preguntábamos si habría marcado quizá la diferencia haber aceptado también este requerimiento. Esto fue lo que dijo. De acuerdo. Nosotros trabajamos intensamente para regular bien el régimen de libertades condicionales, para ver cómo deberíamos asegurar que esta forma de cumplir las penas en libertad sea efectivamente para personas que van a reinsertarse. Pero habíamos reparado que el tema del arrepentimiento planteaba problemas muy serios, jurídicos y conceptuales. Por ejemplo, una persona que es acusada de cometer un delito y dice: yo soy inocente de esto. Soy inocente, yo no cometí este delito, o cometí uno distinto. ¿Cómo le puedo yo, una vez que la condenan por aquello que él siempre declaró ser inocente, cómo le van a pedir para poder acceder a la libertad condicional que se arrepienta de algo que no cometió, o por lo menos que cree que no cometió? Es contradecir esa propia, de nuevo, expresión personal. Bien, ahí era respecto al arrepentimiento, la postura del gobierno, que hay 3 puntos aquí del que ya desglosábamos 2. Ustedes, con la experiencia que tienen como agrupaciones de familiares, de detenidos desaparecidos en este caso, ¿han tenido alguna experiencia de que alguien se primero haya reconocido y luego arrepentirse de un hecho? Ninguno. Es que más, no, ninguno. Yo primero quiero establecer que creo que el tema en el centro no es ese, porque han pasado 45 años. No hemos encontrado a los detenidos y detenidas desaparecidas porque estos caballeros hayan hablado. Entonces el arrepentimiento tiene que ir acompañado de acciones y de hechos que demuestren que ellos sienten que su actuar fue no solo equívoco, fue brutal, fue exterminar a otro por pensar distinto. Por el contrario,
si uno ve su historial de los genocidas, ellos reivindican lo hecho, se sienten salvadores de Chile. La visión es muy distinta a la del ministro Larraín. El ministro Larraín habla de la inocencia que ellos dicen tener. Nuestro tema es fingir un arrepentimiento frente al genocidio, al terrorismo de Estado, porque él lo vuelve a localizar en un delito común, de manera muy soterrada en una situación común, casi propio de los delitos. Estamos hablando de terrorismo de Estado. Estamos hablando de que en Chile durante 17 años se violaron los derechos humanos y estos sujetos hasta el día de hoy reivindican lo que hicieron. Otro debate se ha instalado, Lorena, respecto a los mismos hechos acontecidos en Chile y tiene que ver con el negacionismo y esta ley e iniciativa que va a enviar ahora el gobierno, porque lo que el gobierno quiere establecer, o por lo menos en sus indicaciones, es que no sea penado o no sea sancionado penalmente, sino legalmente. Ahí, ¿dónde está la diferencia? Porque el debate también se ha instalado respecto a negar hechos que han pasado en nuestro país durante la dictadura, por ejemplo, pero algunos señalan que estaría contra la libertad de expresión, porque no puedo pensar en que eso, o justificar no esos hechos, sino un régimen determinado, por ejemplo. Voy a ejemplificarlo de una manera mucho más simple. ¿Alguien se imagina a una persona hoy día diciendo, voy a decir algo brutal, pero es lo mismo, qué buena que es la pedofilia, qué entretenido que resulta violar niños o niñas? Eso es brutal. Y eso debe ser sancionado. Esto es lo mismo. Aquí no se trata de negar, una dictadura, qué tremendo. Aquí cuando se niega se reivindica. Y quiero decir que siempre va acompañada de decir, fue la forma correcta de hacerlo. Quiero recordar lo que hacía Osvaldo Romo, cuando decía las debimos haber torturado de manera mucho más brutal. Quiero decir lo que decía el mismo dictador cuando hizo su declaración reivindicando lo que habían hecho. El negacionismo no es decir, como se quiere casi ridiculizar lo que hoy día está ocurriendo en el Parlamento. No es decir, no, aquí no hubo crímenes. A lo que se hace con el negacionismo, se instala una ideología que niega para poder repetir. Pero aquellos sectores, por ejemplo, que dicen estar o respaldar el gobierno de Pinochet, es lo mismo, porque si no nadie podría opinar distinto. Entonces, ahí es que alguien que dice, yo estuve de acuerdo con la dictadura de Pinochet, te aseguro que no va a entrar en esta ley. Lo que aquí se ve es cómo el negacionismo, una cultura ideológica, busca repetir lo que ocurrió. Quiero decir dónde nace en Europa. Nace después de lo que fue el crecimiento de movimientos neonazis que marchaban por las calles para intentar repetir o hacer un clamor respecto a lo que fue el Holocausto. Claro, porque algunos lo comparan con el Holocausto, Lorena, y dicen que ahí, claro, se sanciona penalmente, pero cuando hay además acompañado un desorden social. Pero si a eso lleva. Pero veamos solamente lo que está pasando con estas vocecitas, que ni siquiera las quiero nombrar, que hoy día hablan, relativizan y dicen barbaridades y atrocidades respecto a lo que ocurrió. Se empieza a generar una cultura distinta a lo que es el respeto a los derechos humanos. Se empieza a justificar que no siempre respetar los derechos humanos es una ley infranqueable. Se empieza a relativizar al punto que terminamos diciendo que la dictadura fue mala, pero tuvimos un gran avance económico. Ahora, y las muertes importan nada. Cuando el presidente dice que ser pinochetista no es delito ni pecado, ¿se relativiza? Claro, pues, claro que lo relativiza. Si es un pecado. Que no cabe, no cabe aquí ninguna persona que esté respaldando la violación a los derechos humanos, pero... Esto es lo mismo que cuando se habla de los pobres viejitos. Se relativiza y se entrega comunicacionalmente una... se desvirtúa el fondo del asunto. Si la gente es pinochetista, está claro que hay una serie de sujetos que hoy día estarían dispuestos incluso a dar un golpe de Estado nuevamente. Lo que tienen que hacer los Estados es legislar para que esos pensamientos no generen la posibilidad de nuevas violaciones a los derechos humanos en Chile. El negacionismo no es legislar por legislar porque no me gusta, lo voy a ponerme yo como ejemplo, que sería atroz decirlo, porque a mí me gusta Pinochet. Eso no es. El negacionismo lo que busca es una de las tantas acciones que los Estados tienen que generar para el nunca más, para la no repetición. Veamos eso, veamos si en Chile, esta entrevista tú y yo no la podríamos tener en una dictadura. En la dictadura de 17 años del dictador, este diálogo no lo podíamos tener.
Cuando se transforma en un país a violadores de derechos humanos, se les intenta victimizar, eso es trastocar la realidad, y lo que tú estás haciendo es generar conciencias, formaciones de nuevas generaciones absolutamente distorsionadas de la realidad. De eso al paso de una nueva dictadura o violaciones a los derechos humanos es muy poco. Eso es lo que está en el fondo en este proyecto de ley del negacionismo. Dejemos de decir que es la libertad de expresión, porque el ejemplo brutal que te dije al principio, claro, eso también sería libertad de expresión, y libertad de expresión sería decir cualquier barbaridad. ¿Cuándo es el límite de la libertad de expresión? Cuando esta va a atentar contra el bienestar de las mayorías. Bien, Lorena Pizarro, muchas gracias por Gracias venir a ustedes esta por la invitación.